Al llegar José de San Martín a los Países Bajos, y como anteriormente había hecho en América, desarrolló una inmejorable labor al servicio de su patria, Inglaterra, para posteriormente, y aquí llega la nota discordante, retirarse no a Inglaterra, sino a Francia, donde Alejandro Aguado, marqués de las Marismas del Guadalquivir, exitoso banquero, lo designó tutor de sus hijos con una generosísima paga. Junto con Aguado concurría en Gran Bull a la Logia Ivry, donde estaban rubricadas las firmas de ambos como integrantes de las reuniones de la logia en la que era venerable maestro de la logia el doctor Bayer, médico particular de Aguado. Pero no había llegado a Europa con las arcas vacías José de San Martín, no, 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 no. Las llevaba bien repletitas. Cuando se embarcó en Buenos Aires, conforme declaró Higgins, llevaba San Martín en sus arcas 6.000 pesos en dinero y 15.000 en billetes del empréstito sobre Inglaterra, cuyo valor efectivo equivalía a 12.319 pesos, según liquidación realizada en Lima el 18 de diciembre de 1823. Y tuvo oportunidad de volver cuando en 1829 le fue ofrecida la gobernación de Buenos Aires. Pero no volvió. ¿Por qué desestimó la oferta? Su argumento fue que no quería involucrarse en discordias civiles. Pero resulta que antes sí había participado en discordias civiles. Concediendo que toda su actuación en América no fuese tal cosa, podemos destacar las discordias en las que participó dentro del movimiento separatista. Así, en 1812, fue responsable principal del golpe de Estado que acabó con el primer triunvirato. Y si eso no es suficiente, también es destacable su actuación en 1815 para mantenerse en la gobernación de Cuyo. Y la traca final es en su responsabilidad dentro de las discordias internas, queda reflejada en 1819, cuando de forma más que manifiesta desobedeció al gobierno de Buenos Aires, que reiteradamente le ordenó volver al Río de la Plata. Pero justamente esas circunstancias señaladas, las tres, habrá que profundizar para encontrar otras que encajaban a la perfección como elementos indispensables en el desarrollo del Plan Maitland. Parece manifiesto que su paso por América no fue debido sino al cumplimiento de las órdenes recibidas de Inglaterra. Murió, recordemos el nombre, José de San Martín, murió con 72 años, habiendo permanecido en América un total de 12, contando los de su infancia. Escasamente 5 años de madurez dedicó su atención a América. Y en este periodo comandó el primer golpe de Estado, a poco de tomar tierra. Desobedeció las órdenes del gobierno al que presumiblemente servía y que reclamaba el concurso de su ejército. Y finalmente acabó abandonando el mismo tras la tenida masónica de Guayaquil, sobre la que mucho se ha escrito y mucho se ha dicho de la enemistad entre San Martín y Bolívar, pero que es el caso que San Martín, delante de su cama en Boulogne-sur-Mer, tenía un retrato de Simón Bolívar. Murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, completamente adicto al opio. El prócer más importante del país, el padre de la patria, había pasado casi toda su vida fuera. Y el tiempo que estuvo machacando. En efecto, 26 años en España y 27 en Francia, Inglaterra, Bélgica, etcétera. Su tránsito por el país, ¿cómo lo llamamos? ¿Argentina? ¿Lo llamamos Argentina? ¿Lo llamamos Provincias Unidas? ¿Cómo lo llamamos? El tránsito por América fue tan fugaz como brevísimo el periodo de su infancia correntina. Lo cierto, lo real, es que el tiempo que pasó en América se limitó casi exclusivamente al cumplimiento del plan que le habían encomendado los masones de Inglaterra. Llegó, realizó maravillosamente su cometido y se marchó. Después de todo lo expuesto, queda pendiente la pregunta que para sus admiradores es de vital importancia.
¿Era masón José de San Martín? La práctica totalidad de libertadores americanos, como la práctica totalidad de la clase política gobernante en la España del siglo XIX y del XX y del XXI, está vinculado a la masonería. Con relación a José de San Martín, y a pesar de ser un asunto que trae a mal llevar a multitud de personas, parece que al fin su pertenencia no es sino de un valor menor, de un valor mucho menor, mucho menos que menor. ¿Qué importancia puede tener que la respuesta sea afirmativa o negativa? Probablemente tan solo satisfacer el ego de quien apoye la postura adoptada. Yo francamente creo que era masón, pero si me demuestra que no lo es, pues diré que no lo es. Pero es que no me importa. Tras los datos que a continuación vamos a detallar, no se van a ver alteradas las posturas de los partidos de una u otra suposición. Ambos van a seguir apoyando su visión, aunque sería deseable que unos y otros atendiesen otros aspectos para enjuiciar las actuaciones que esas sí son plausibles. Los partidarios de su no pertenencia se obstinan en demostrar que están en lo cierto, asegurando que San Martín jamás estuvo afiliado a la masonería y que las logias por él frecuentadas no eran de carácter masónico aunque utilizasen sus métodos. A los convencidos de esa premisa debe chirriarles una serie de acontecimientos y de palabras que marcaron la vida pública del militar, como el hecho de haber sido objeto de una medalla en su honor emitida por la masonería belga, para la que posó voluntariamente, así como sus mensajes crípticos o sus declaraciones relativas a que su orden le imponía una obligación de secreto. Pero es que antes de haberse producido esos hechos, encontrándose San Martín en Málaga, empezó a frecuentar a José Matías Zapiola, un marino que había nacido en el Río de la Plata y con cuyas ideas liberales coincidía particularmente. En 1808 fungía San Martín como responsable de la seguridad del capitán general de Andalucía y gobernador civil y militar de Cádiz, Francisco María Solano Ortiz de Rozas. Su mentor, maestro de la logia Integridad. Sería, según unos, quien lo iniciaría en la masonería, pero el asunto no está claro, ya que otros señalan su filiación en Londres el año 1804, donde fue trasladado al haber sido apresado en el combate naval del Cabo San Vicente, lo cual es verosímil si consideramos que pronto acabó siendo repatriado, posiblemente porque había entrado en relación con la masonería. Hemos señalado que en Cádiz coincidió con José Matías Zapiola, que gestionaba la constitución de logias operativas. Y en Cádiz era reconocido como miembro de la logia de caballeros racionales por el general Enrique Martínez, quien señala que San Martín, Alvear, Zapiola y Chilabert estaban encargados de establecer la sociedad de caballeros racionales en América. Y el hilo conductor nos señala que la logia Caballeros Racionales dependía jerárquicamente de la Gran Reunión Americana de Francisco de Miranda, que a su vez obedecía a la Gran Logia de Londres. Hay que tener en cuenta otro asunto, y es que, según señala Herbert Oré, grado 33 de la masonería, fue iniciado en el 5º grado en Londres, lo que sugiere que no tuvo nada que ver con la fundación de la logia gaditana y que tampoco era su venerable. Pero la participación en la fundación no es señalada por quienes señalan su pertenencia, por lo que Oré la reafirma. El mismo Oré señala que en carta de 21 de agosto de 1979, James William Stubbs, gran secretario de la Gran Logia Unida de Inglaterra, decía que la Logia Lautaro era una sociedad secreta política fundada en Buenos Aires en 1812 y no tenía relación alguna con la francmasonería regular. Y la Gran Logia de Escocia, como la de Irlanda y la de Francia, Holanda, Buenos Aires y Estados Unidos, daban idéntica respuesta. No hay documentación, ni diplomas, ni correspondencia que avale la pertenencia de la Logia Lautaro a la masonería. Y ahí quedamos para continuar con el próximo capítulo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.